Hola, una vez más estamos aquí los jóvenes Timoteos para resolver todas aquellas dudas y aquellas preguntas que cada uno de ustedes tiene detrás de cámara y estamos para servirles y para resolver a cada una de esas preguntas. Es así, tenemos aquí a Alondra, Wilson, Kevin, bienvenidos en este podcast. Gracias, un privilegio Muchas poder estar gracias. aquí. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el tema amistad con Dios. ¿A quién le suena este tema? Wow, la verdad es que es un tema muy interesante, ¿verdad, Londra? Impresionante, vamos. Sí, un tema fascinante, ya que al final es lo que nos va a dar nuestro destino, nuestra amistad con Dios. Sí, pero ¿cómo puedo tener una amistad con Dios si a veces venimos del mundo con muchas dudas, con muchas preguntas y muchas veces lo que menos nos han enseñado es cómo relacionarnos con Dios y no llevarle la contraria? ¿Es así? Entonces, vamos a entrar en este tema. ¿Cómo puedo tener yo más amistad con Dios partiendo de que dice la Escritura, en un versículo dice, sois mis amigos, palabras de Jesús, si hacéis lo que yo os mando? Entonces ahí ya la cosa se pone seria, ¿es así? Porque tenemos que hacer lo que Dios nos manda. ¿Qué son esas cosas que Dios nos manda, por ejemplo? Yo pienso, la verdad, perdón, Kevin, No pasa nada. la verdad es que yo pienso que para tú llegar a tener una relación con Dios es el buscar más de Él, ¿no? Pasar más tiempo con Él. Así es, muchas veces necesitamos introducirnos en eso. El primer paso para tener una amistad con Dios es la decisión. Si yo decido, yo voy a buscar del Señor, yo me voy a meter en lleno con el Señor, ya ese es el número uno para decir, Dios mío, estoy dispuesto a que seas tú quien me encuentre. Sí, así es, porque cuando la palabra dice, haréis lo que yo os digo, muchas veces suena como muy cortante. Y es que así es, porque si no nos determinamos y no tenemos disciplina, al final no vamos a llegar a ningún lado. Y tiene que ser así. Sí, Kevin, y algo muy importante es que cuando nosotros en lo natural, en lo secular, queremos llevarnos bien con alguien, entonces, ¿cómo puedo yo decir que una persona es mi amigo o es mi amiga si lo veo una vez al año? Y le pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Consideramos que puede ser un amigo o una amiga o no? A ver, hay que ser realistas, sinceramente. Eso Conocido. no, para mí no es una amistad, porque la amistad viene cuando tú realmente pasas tiempo de calidad con esa persona para poder indagar más de ella. Estableces, ¿no?, una conversación con esa persona, tratas de agradar a esa persona, así funciona una amistad, se comienza una amistad. Sí, Alondra, y teniendo tiempo de intimidad. A veces a los jóvenes cuando te dicen tienes que adorar más, tienes que orar más, a veces pensamos, sí, pero es que ya oré, pero no me encontré con Dios, y porque los jóvenes queremos que Dios nos responda a veces las cosas muy rápido, ¿no? Y entonces pensamos que ser amigo de alguien es que tienes ciertos privilegios, ¿no? Entonces... Es así, muchas veces suele pasar eso, ¿no? Que decimos, me siento amigo de Nancy, pues yo creo que como ella está a lo mejor en la presencia del Señor, puedo pedirle que ore por mí y va a ser más como decir, su oración va a ser más contestada más rápido porque, o sea, ella está en ese nivel, ¿no?, de oración, de presencia dentro de la presencia del Señor. Entonces es como, ese privilegio no nos pertenece, por decirlo así. Sí, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como jóvenes es cómo yo me puedo dar cuenta si estoy siendo amigo de Dios o no. Una de las cosas que a mí me llama la atención de si yo estoy siendo amiga de Dios o no es porque yo tengo que ver señales. Algo tiene que suceder Claro. en mi vida. Claro, la verdad es que yo pienso que cuando tú realmente que ya sientes que estás siendo parte de esa amistad con Dios, es cuando tú ves y lees la palabra de Dios, por ejemplo, o cuando estás leyendo encuentras algo bonito que Dios te dice que puedes contar con Él, ahí es cuando dices, tengo un amigo. Y para mí la verdad es que es algo muy bonito. No sé qué piensas tú, Kevin. Sí, al final lo que uno tiene que saber es que cuando tú más te relaciones con Dios, tú lo tienes que hacer por buscar una relación con el Espíritu Santo, que Él es tu mejor amigo. Y mientras tú le busques más puertas abiertas vas a tener en tu vida, más
cielo en tu vida. Sí, entonces sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando y lo voy a ir repitiendo, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros no estamos aplicando ideas de Dios en nuestra vida, entonces, ¿estaremos siendo amigos de Dios? Yo creo que no, porque si no sabemos cómo piensa nuestro amigo, es posible que haciendo algo que nos parezca estar bueno, quizás le estemos llevando la contraria. Sí, y a mí lo que me gusta de Jesús es que Él no te dice, haz esto, haz esto. O sea, Él no te obliga. Él no te condiciona, Exacto. ¿no? En pocas palabras, Él no te pide algo a cambio de esa amistad. Él dice, aquí estoy. Total, así. O sea, Él no te va a obligar, es porque es voluntario. O sea, tú tienes que entregarle su corazón a Él y Él, aunque hagas mal muchas veces las cosas porque no somos perfectos, Él te va a decir, te va a perdonar, te va a alabar y va a hacer que lo vuelvas a intentar. Y en ese proceso va a llegar un momento que Él te va a perfeccionar. Yo pienso que, por ejemplo, como decía Nancy, ¿cómo sabemos cómo pensamos, o sea, cómo sabemos cómo piensa nuestro amigo? Y en ese caso, pues estamos hablando de Dios. Realmente hay algo curioso que a mí me pasó, por ejemplo, es leyendo la palabra cuando yo leía sus promesas. Y es realmente cuando tú piensas y dices, wow, o sea, es lo que Dios piensa y lo que quiere hacer conmigo. Entonces ahí empiezas a conocerlo y saber de cómo Él piensa y lo que Él quiere para nosotros, como amigos y como hijo. Sí, pero eso sucede cuando Etcétera. tenemos tiempo de calidad. Y a veces queremos tener una amistad con Dios, pero del Dios microondas. Sí. ¿Qué es ese? Es básicamente como hoy en día en la sociedad que todo lo queremos para allá. Y debemos entender que todo tiene un proceso. El tiempo de Dios es perfecto y todo va a llegar en su momento debido. También muchas veces, por ejemplo, estamos hablando de relacionarnos con Dios y tal, pero por ejemplo, para jóvenes que a lo mejor llevan 2 meses en la iglesia, muchas veces hay jóvenes llegan a la iglesia y dicen, vale, a mí me gustaría sentir la presencia de Dios o adorar, Pero es que como la siento, claro. sí, o soy muy pecador, o soy muy sucio, no me lo merezco. Muchas veces vienen esos pensamientos y déjame decirte que esos pensamientos no son de parte de Dios, porque Jesús no fue a la cruz por solo algunas personas, fue a la Sí, no cruz fue por todos. por todos. Es así. Sí, entonces, hablando de esta parte, entramos en la parte donde dice que Jesús vino para restaurar la amistad entre el hombre y Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó antes para que se pueda romper la amistad entre el hombre y Dios? Tiene que haber algo que rompa esa amistad. Entonces, como jóvenes, ¿qué es lo que rompe la amistad entre el hombre y Dios? Para mí la desobediencia es uno de los puntos. No sé qué piensa Alondra, Londra. ¿para ti? El pecado, claramente, porque después de una desobediencia viene el pecado. Cuando tú desobedeces, abres las puertas al pecado. Claro, entonces entramos en la parte del pecado y a veces nos parece a los jóvenes que pecar solamente es en cosas grandes que sí se ven, ¿vale? Pero el pecado, ¿qué es el pecado? ¿No? El pecado es todo aquello que le lleva a la contraria a Dios. Si yo tengo un pensamiento que no es un pensamiento de Dios, entonces, ¿estoy pecando? Sí, porque le estoy llevando a la contraria a Dios. Dios dice que Él piensa cosas buenas de nosotros y nosotros pensamos cosas malas de nosotros mismos. Entonces, en este momento estaríamos como desafiando al Dios que nos ha creado, ¿no? Diciéndole que Él no tiene la razón en algo que Él ha creado, ¿no? Claro, porque al final es así. Para mí no hay más. O sea, no hay que darle tanto rodeo. ¿O no, Alondra? Es que es así, una vez que tú te enfocas en no llevarle la contraria a Dios, creo que vas a ser bendecido porque Él dice, yo tengo pensamientos de bien para vosotros, más no de mal. Eso lo dice en su palabra y si lo dice en su palabra, como jóvenes, no lo tenemos que creer porque viene de parte de Dios y como decía la hermana Nancy, ¿no? Son pensamientos de bien que Él tiene para nosotros. Sí, Kevin, y una de las preguntas que estamos viendo, ¿vale? Y es que si yo le he fallado a Dios, si he tenido una amistad con Dios, pero quizás yo siento que le he fallado, ¿qué tengo que hacer en este caso? No hay que darle más vueltas, simplemente arrepiéntete. Y como dice la palabra, ¿no? Como dijo Jesús, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Claro, entonces si yo detecto que hay algo que me separa de la amistad con Dios, ¿qué tengo que hacer con eso? Pues rechazarlo y como ha dicho el hermano Kevin, huir, ¿no? Claro, y si tengo una tendencia a hacer algo continuamente,
¿qué es lo que me aconseja o qué me enseña la visión en esta área de mi vida? Renunciar, ¿no? Renunciar a esa parte, porque cuando somos constantemente al pecado, o sea, hay una inclinación hacia él, no depende de nosotros, ya viene lo que entra la herencia generacional de maldición. Entonces ahí entra lo que es la renuncia. Ahora, como jóvenes, ¿somos de carne y hueso todos? ¿Sí? Si nos tocamos, Así es. Jóvenes, tóquense. Yo creo que todos somos de carne y hueso. Somos de carne y Y hueso. cuando de repente fallamos, comenzamos a sentirnos mal. ¿Por qué sucede eso? La conciencia dice que el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado a nuestras vidas. Y eso está muy bien en el sentido de que si el Espíritu Santo trae convicción a tu vida, quiere decir que el Espíritu Santo, que Dios, que Jesús está en ti y que Él quiere que seas santo para Él. Mucho ojo con la culpabilidad, porque la culpabilidad no viene de parte de Dios, que es lo que decía la hermana Nancy. Entonces, mucho ojo con la culpabilidad, que eso no viene de parte de Dios. Ojo, chicos. Claro, pero también hay otra parte, un apartado donde entra la amistad, pero natural. Estamos hablando de amistad con Dios, pero si tenemos amistades o personas cerca que no nos ayudan a tener más amistad con Dios, no nos edifican, por decirlo de otra manera, entonces, ¿qué hacer en este caso? Porque nosotros muchas veces como jóvenes queremos tener amistad con Dios, pero nuestro entorno de alguna manera no nos ayuda. ¿Qué hacer en este caso? Sigue, bueno, sigue. hermano Wilson. Vamos turnándonos ahí. Yo lo que pienso es que ahí nosotros debemos de determinarnos, porque, a ver, va a llegar un punto en el que, por ejemplo, si muchas veces uno dice, quiero ser libre, pero también se dan otros casos que, por ejemplo, gente que viene a la iglesia o que quiere ser libre, pero quiere seguir teniendo un pie en el mundo. O sea, dice, porque muchas veces buscamos la felicidad instantánea, o sea, la felicidad como Momentánea. Exacto. Sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando usted decía de qué hacer cuando nos pasa que queremos tener una relación con Dios, una amistad con Dios, pero hay alguien que nos atrasa, entonces ahí tienes que tú darte cuenta de que esa persona, si no te ayuda o no te aporta y no te ayuda a avanzar, pues ahí es donde tienes que cortar. Sí, muy importante, Wilson, con esta Perdón, parte. yo quería incluir Adelante. algo ahí que es que usted nos decía cómo tener relación con Dios sin que, o sea, nuestro entorno de amistad nos impida, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? Limpiar directamente nuestro entorno. Limpiarlo porque de esa manera es como nosotros nos vamos a poder acercar a lo que es la intimidad con el Señor. Sí, sí, y esa parte muy importante donde dices limpiar, Alondra, porque a veces pensamos que tenemos que hacerlo nosotros, ¿vale? Y cuando nosotros tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo, o sea, Él hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿no? Hay una palabra donde dice que Dios aborrece 6 cosas, aborrece y Yahvé, y aún 7 abomina su alma, ¿no? Entonces, hablamos, dice, del mentiroso, habla del altivo. Entonces, si yo me relaciono con gente con altivez, con gente mentirosa, con gente que no le agrada a Dios, entonces, ¿qué sucede? Ahí el Espíritu Santo lo vamos a tener de lejos. Entonces comenzarán las preguntas como jóvenes, pero si yo iba a la iglesia, pero si yo quería tener más amistad con Dios, entonces, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Y ahí es Claro. cuando vuelve para atrás, porque lastimosamente ahí es cuando volvemos para atrás en la amistad con nuestro Señor. Porque al final estás buscando tú, estás en una lucha constante de mantener esa relación con Dios, de llevarla esa amistad a tope, pero ahí es cuando te retrasas. Entonces ahí tienes que entender de que tienes que tomar impulso y volver hacia adelante. Claro, entonces, Kevin, hablando de este tema de qué es lo que rompe la amistad entre el hombre y Dios, tenemos muchas cosas, pero dentro de todas estas podemos también en el trabajo romper de alguna manera la amistad con Dios si no sabemos cómo relacionarnos. Sí, claro. Muchas veces sabemos que la iglesia es un entorno donde nos favorece a la búsqueda de Dios, pero una vez salimos de puertas afuera, en el trabajo, en el instituto, sea donde sea, sabemos que es un mundo lleno de tinieblas, ¿no? Y obviamente cuando se rompe, pues cuando empezamos a escuchar conversaciones de compañeros de trabajo que no son correctas, de compañeros que te dicen, ven, mira esto. O entramos en el chistecito del rato, de pasar el rato, ¿no? Del jiji jaja. Y no pasa nada, ¿vale?
Y tendemos a decir, no, pero es que no pasa nada. O te dicen, no pasa nada, pero sí que pasa. Sí, porque esta sociedad suele normalizar todo. Últimamente es todo normal. No, pero eso no pasa nada, es normal. Pero luego venimos a la iglesia a Londres y ¿qué pasa? Nos caemos de cara. Exacto. Claro, y decimos, es que hoy no sentí la presencia de Dios. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hemos Suele pasar. descuidado Sí. nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, si hemos descuidado nuestra relación con Dios, ¿qué hay que hacer para nosotros volver a tener amistad con Dios? Pedirle al Espíritu Santo pues que limpie nuestro entorno y volver a esa intimidad con Él, ¿no? A esa comunión. Pedirle una vez más, Espíritu Santo, te pido perdón porque lo he hecho mal, pero aquí estoy, yo quiero otra vez relacionarme contigo y tener integridad contigo, y que seas tú que en esos momentos donde yo tengo que poner un stop, seas tú quien traiga ese recordatorio a mí para no pasar esos límites, para no contritarte a ti. Claro, y hay algo muy importante en esta parte, y es que muchas veces entre la broma, entre muchas de las cosas que tenemos en el día a día, ¿vale? Hay una línea muy fina que si nosotros nos descuidamos como jóvenes, la podemos atravesar y al final darnos cuenta de que viene el pensamiento de, pero tú eres hijo de Dios. Sí, Tú viene eres hijo de Dios. lo que decía lo que decía el hermano Wilson, en la mente la culpabilidad, en los pensamientos la culpabilidad. O sea, tú estás fallando porque tú eres hijo de Dios en ese entorno laboral, ¿no? Tú estás fallando porque, claro, estás entrando en el chistecito, como decíamos anteriormente, o estás diciendo algo que no tienes que decir, y eres hijo de Dios, vas a ir a servir, cosas así, ¿no? Totalmente así. Yo creo que esos pensamientos básicamente vienen cuando uno quiere agradar a Dios, porque cuando estás pecando eso no te va a venir, te va a venir pensamientos, qué bien, campeón, qué bien lo estás haciendo. Cuando Estás haciendo fenomenal. Cuando estás con vamos. con dos chicas y tal, te va a decir, eres un campeón, y en realidad eres un títere de Satanás. Claro, entonces decías algo muy interesante. Entonces, ¿a quién afecta más la culpa cuando quieres tener intimidad con Dios, cuando quieres tener amistad con Dios? A nosotros ¿no? mismos, porque básicamente luego estamos, vamos y queremos buscar la presencia de Dios y justamente nos sentimos avergonzados y no sabemos cómo ir porque estamos con ese sentimiento de, hice esto, pero lo siento en mi corazón. Claro, pero algo Y sabes que tu relación no está bien. Ahora, antes que se me vaya, por ejemplo, muchas veces también debemos decir lo de ¿por qué pido perdón? En el sentido, ¿pido perdón porque lo siento de corazón o pido perdón solo para quitarme la consecuencia de lo que he hecho? El sentimiento de culpa, ¿no? También se puede volver como algo rutinario, que te acostumbres a pedir perdón y a pedir perdón. Y aquí es algo muy importante y quiero que aquí apuntemos en esta dirección, donde muchas veces decimos, vale, pero yo peco, no pasa nada, le llevo la contraria a Dios, pero yo quiero tener amistad con Dios y no pasa nada. Pensamos de esta manera, pero ¿qué pasa? Que pecamos constantemente pensando de que yo mañana me puedo volver a arrepentir y Dios me vuelve a perdonar. Así, sí, y si tú haces eso, al final lo que dice la palabra, ¿no? Que tu conciencia se va a cauterizar. O sea, tú vas a pecar y luego te va a dar igual. Se va a volver Sí. una costumbre, ¿no? O sea, ya no vamos a sentir ese, como decía anteriormente, ¿no? Que sea el Espíritu Santo quien nos traiga ese momento de recordatorio de que no tenemos que pecar, porque ya se nos ¿la palabra? Cauterizar. La conciencia. Entonces, Sí, que significa pues que se pudre, que se muere, Exacto. ¿vale? Y algo cuando se muere tiene que volver otra vez la vida de Jesús, la vida de Dios a nuestra vida para poder otra vez volver en sí, ¿no? Entonces, si nosotros nos acostumbramos, Wilson, a estar pidiendo perdón y a arrepentirnos, ¿vale? Pero yo leí en la palabra de Dios que dice que el arrepentimiento es un don de Dios. Sí. ¿Vale? Entonces es un regalo, ¿no? Entonces quiere decir que el Espíritu Santo va a venir a tu vida constantemente a decirte, mira, eso que estás haciendo está mal, eso no lo vuelvas a hacer, no lo hagas. Pero si en algún momento contristamos al Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a suceder? Lo que pasa es que cuando tú contristas al Espíritu Santo, al final el Espíritu Santo, o sea, no es que el Espíritu Santo se aleje, sino Porque que se vaya de ti, nosotros mismos hacemos que se aleje Él. Porque Él está siempre con nosotros, porque cuando Cristo murió por nosotros,
Él dijo, os dejaré al Consolador, para sí. que lo tengamos Así es. nosotros siempre. Entonces, lo que pasa es que nosotros mismos somos lo que hacemos que Él se aleje de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que pasa, y también lo hacemos muy rutinario, lo del pedir perdón. Claro, y en esta parte del arrepentimiento pedimos perdón, pero si un día el Señor decide no ponernos más arrepentimiento, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, claro, nos damos cuenta que en el día a día, fallándole a Dios, llevándole la contraria a Dios, también nos estamos, de alguna manera, decirlo de estas palabras, nos estamos jugando la vida eterna. Así es, así es. Porque el arrepentimiento es un don de Dios, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que, vale, nos arrepentimos, el Señor va a venir a nuestras vidas una y mil veces si hace falta, Sí. Él es amor, ¿no? Pero tenemos que no jugar con la gracia de Dios, que eso es muy importante Sí, como jóvenes. y ahí yo quería recalcar, es que si nosotros estamos, por ejemplo, viniendo a la iglesia, luego nos vamos, cuando salimos de la iglesia, nos vamos a pecar, déjame decirte que eso va a traer muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte. Y yo tengo un testimonio muy cercano de una persona que esta persona venía a la iglesia y luego se iba como decíamos, ¿no? Como hablábamos de nuestro entorno, con quién nos relacionamos. Claro. En el instituto se juntaba con unas personas no muy del entorno Edificante. exacto. No era de su entorno. Sí, y al final esta persona pues se iba a fumar marihuana. Iba a la iglesia y en este entorno pues se hacía eso. Resulta que esta persona le dio una sobredosis de lo que estaba fumando y esa persona falleció. Y déjame decirte que estaba en la iglesia. Claro, Entonces, imagínate, Kevin, esta persona muere, es el testimonio que está contando Kevin, pero ¿qué te garantiza a ti que hubo ese espacio para poder arrepentirse si él lo estaba haciendo mal y él al mismo tiempo quería tener amistad con Dios? Entonces, vemos la gravedad que tiene no tener, ¿vale? Por ejemplo, ese tiempo de intimidad con Dios, ¿no? Y cuidar la O amistad mismo con el Dios. arrepentimiento, porque cuando hay un arrepentimiento hay esa cercanía hacia Dios y hay esa decisión, como decíamos al principio, hay una decisión de decir, yo me he arrepentido, yo quiero esa cercanía, esa amistad con Dios, pues yo me voy a acercar, o sea, es como decir, determinada. O sea que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, jóvenes. No, son no, dos no. cosas muy Son dos diferentes. cosas muy Eso es agua y hay uno fuego. que te va a decir arrepiéntete y va a venir el amor de Dios y te va a transformar, te va a restaurar, te va a renovar y te va a hacer una Así persona es, así drásticamente distinta y ni tú mismo te vas a reconocer y el otro te va a decir arrepiéntete, hijo del diablo. Te arrepientes en ese momento y va a haber Sí. culpabilidad y al final eso no es de claro, parte y de no Dios. te ayuda, al final no te ayuda, lo que hace es sentirte mal ya después de que encima te sientes mal, ¿no? Entonces, Exactamente. vamos a tener en cuenta de que la amistad con Dios es algo muy importante en la vida del Hijo de Dios, pero también es importante que la cuidemos, porque cuando no cuidamos la amistad con Dios, ¿qué sucede? Morimos. Nuestra Morimos. vida espiritual comienza Muere. a Sí. decaer, viene tristeza a nuestra vida y de repente ya no nos sentimos a gusto ni en la iglesia, que es el entorno donde Sí, antes sí. más a gusto nos Es sentíamos. es que nosotros literalmente somos como, a ver, como una flor que si tú no la riegas, si no le da el sol, que eso metafóricamente representaría lo que es Dios, ¿no? El agua, el sol, que a nosotros es lo que nos da vida a esa planta, como seríamos Sí, porque nosotros. básicamente es que tenemos que regar la flor todos los días. ¿Para qué? Para que ese jardín somos nosotros, con nuestra relación con Dios, pues eso esté dando Claro, entonces, el olor, muy interesante, Wilson. el buen olor, esa fragancia, ¿no? De que se huela al Espíritu Santo, o sea, el cielo Sí, mira, en tu vida. ahora que se me viene algo a la cabeza, nosotros, cuando todos nosotros venimos del mundo, yo vengo del mundo, todos, y nadie Todos, somos perfectos. Todos. Yo el Todos primero. somos rescatados. Somos por esos misericordia. tizones arrebatados Claro, claro. exacto, del incendio. Y nosotros somos como esas mariposas que no vamos a cambiar de un día para otro. Necesitamos esa metamorfosis. O sea, un gusano no se convierte en mariposa de un día para otro. Necesita pasar un proceso. Y un gusano, yo veo un gusano y me da asco, literalmente, sinceramente. No, Y, tiene pero razón, cuando es tú, ves ese verdad. cuando tú ves ese gusano que empieza a hacer la metamorfosis y ves una mariposa,
ves, o sea, ahí te das cuenta donde si Dios hace eso con una mariposa, cuánto más con nuestra con vida. nosotros. Y ya nos quedan 5 minutos, así que vamos a ir un poco más rápido con Muy este bien, muy tema. bien. Y Están hablamos echando prisa. y hablamos de amistad Vamos, con chicos. Dios. Pero también me gusta esta parte de que somos amigos de Dios y eso está muy bien. Pero ¿puede crecer nuestra amistad con Dios día a día? Sí, la verdad, Sí, claro. perdón, para mí sí. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que yo personalmente lo hago. Yo, por ejemplo, mi relación con Dios, con el Espíritu Santo, es algo como si lo hiciéramos con una persona. O sea, yo lo llevo Claro. a ese punto de conversar con Dios y decirle, ¿qué tal Espíritu Santo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste Claro. hoy? Como si fuera alguien más. ¿Sí me entiendes? Claro, como tu amigo cercano, no como que yo llego ahí y comienzo a orar y ahí muy seria y es que me va a mirar, pero si es que te está mirando todo el día. Así es que es, anda así es. contigo, ¿no? Entonces, si le haces tu amigo, lo que va a pasar es que tu vida ya va a dejar de ser aburrida. Porque cuando tienes por amigo al Espíritu Santo, a Jesús mismo, tu vida tiene dirección. Ya empiezas a hablar solo, a cantar, a bailar por la calle y la gente te ve como que, ¿y este loco? Sí, Pero la es gente que- va a decir, y este loco que está hablando solo, cantando solo, pero realmente, pero déjame decirte algo importante, el Espíritu Santo te oye. Claro. O sea, no pienses de que porque, por ejemplo, tú lo tratas como una persona, no, él sí te escucha y él sí te responde y él sí está contigo, que es lo importante. Entonces, en la amistad con Dios que podemos tener en el día a día, nosotros nos podemos dar cuenta de que Él sabe cuando nosotros estamos tristes. Y nos envía una palabra cuando leemos la Biblia y de repente, wow, es que hoy estaba pasando por Sí, este momento. Él te ama tanto que justamente cuando tú estás pasando por una depresión, una tristeza o algo, y tú dices, bueno, ir a la iglesia, justamente ese día Dios le da Al pastor. al pastor. justamente Y habla de lo Una que palabra de lo estábamos que de lo- estás pasando. totalmente dice, wow, esta predica era para mí. Claro, entonces, y alguno pensará, sí, pero ¿se lo contaron al pastor? No, es que hay revelación de parte de Dios y como Amén, tenemos como amén. amigo al Espíritu Santo, entonces eso nos sirve de ayuda, porque si nosotros no tenemos de amigo a Dios, entonces quiere decir que estamos en un punto neutral y no tenemos otro amigo, o quién se convierte en nuestro amigo cuando nosotros no tenemos de amigo al Señor Jesús. Yo diría, ahí inmediatamente estamos siendo amigos de Satanás, ¿no? Sin darnos cuenta, porque si descuidamos nuestra relación con Dios, la amistad con Dios se ve afectada. ¿Por qué? Por el pecado, ¿no? Automáticamente es como si nosotros mismos estuviéramos dándole un machetazo a la relación, hablando vulgarmente. Claro, entonces nos damos cuenta que en la amistad con Dios, Alondra, yo puedo decir, tengo amistad con Dios, pero no le busco, no oro, no ayuno, o a lo mejor ayuno 40 días y luego me vuelvo a olvidar y vuelvo a estar dentro Esa de es un una año. relación inconstante, ¿no? O sea, que no hay constancia, que no hay una búsqueda de sed, con sed. Claro, entonces a veces los jóvenes también decimos, vale, pero buscar a Dios a través de la palabra y es que la Biblia y leerme toda la Biblia. Bueno, yo soy una de Lo las puedes parte- hacer sin ser aburrido, ¿no? Perdón. Yo como, o sea, para que los jóvenes sepan que nos suele pasar, aunque muchas veces estamos en la iglesia, yo he sido una de esas personas que he dicho, pero es que Dios mío, yo quiero buscarte, busco su presencia, pero claro, hubo una etapa de mi vida que era como el devocional, ¿no? Nosotros tenemos un devocional diario, leer la Biblia, pero es que a mí no me gusta la historia, Señor, pero a medida han ido pasando el tiempo en la iglesia, yo he dicho, wow, cuánta necesidad de historia para poder entender las promesas, la bendición de Dios, ¿no? Sí, la verdad es que algo curioso con lo que a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo inicié mi relación y mi amistad con Dios, fue de una manera tan bonita porque yo lo conocí a Él a través de la música. Por ejemplo, yo lo conocí a través de, por ejemplo, yo toco la guitarra y fue algo tan bonito que cuando lo conocí a Él por ese medio, que al final, mira, estoy con Él todos los días tocando la guitarra, o sea, Él le adoro, lo busco, pero es como si yo lo estuviera incluyendo, y es que está y lo incluyo, no es como si lo estuviera, es que está conmigo. Porque es mi amigo y está aquí al lado mío. Qué bonito hacer algo en lo que te apasiona y sentir y saber que está ahí, ¿no? Es como esa cercanía, como decir, no hace falta que esté nadie más. O sea, yo amo esa parte de mi vida, estar a solas conmigo misma, me acerca más a Él. Cuando yo estoy sola, yo digo, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, porque puedo acercarme a Entonces ti. cuando hay mucho ruido en nuestro entorno, ¿qué pasa? Que eso Eso nos es. desconecta
de la presencia de Dios. Entonces, si tú eres un joven que tienes muchas dudas, muchas preguntas, déjanos ahí en los comentarios tus preguntas, tus dudas, y nosotros a la luz de la palabra y con mucho gusto y con mucha alegría Claro las que vamos a sí. responder. ¿Es así, jóvenes? Así es. Es así, Esperamos entonces, tus comentarios. Esperamos los comentarios. Suscríbete, dale like al video, no te olvides, y activa la campanita para los próximos podcasts que se vienen. Y esto fue Podcast Timoteo.